esté con ustedes. Y con tu espíritu. Proclamación de la buena nueva de nuestro Señor Jesucristo según San Lucas. Gloria a ti, Señor. Un día en que Jesús, acompañado de sus discípulos, había ido a un lugar solitario para orar, les preguntó: ¿quién dice la gente que soy yo? Ellos contestaron: unos dicen que eres Juan el Bautista, otros que Elías, y otros que algunos de los antiguos profetas que ha resucitado. Él les dijo: ¿y ustedes quién dicen que soy yo? Respondió Pedro: el Mesías de Dios. Él les ordenó severamente que no le dijeran a nadie. Después les dijo: es necesario que el Hijo del Hombre sufra mucho, que sea rechazado por los ancianos, los sumos sacerdotes y los escribas, que sea entregado a la muerte y que resucite al tercer día. Luego, dirigiéndose a la multitud, les dijo: si alguno quiere acompañarme, que no se busque a sí mismo, que tome la cruz de cada día y me siga. Pues el que quiera conservar para sí mismo su vida, la perderá. Pero el que la pierda por mi causa, ese la encontrará. Palabra del Señor. Gloria a ti, Señor Jesús. Por la lectura del Santo Evangelio, sean perdonados nuestros pecados. Amén. Tomen asiento, por favor. Palabra me da vida, confío en ti, Señor. Tu palabra es eterna, en ella esperaré. Dichoso el que con vida intachable camina por la senda del Señor. Dichoso el que guardando sus preceptos lo busca de todo corazón. Tu palabra me da vida, confío en ti, Señor. Tu palabra es eterna, en ella esperaré. Muy bien, hoy vamos a tocar varios puntos, pero vamos a hablar de algo que creo que es connatural al ser humano: el chisme. Pero si hay uno que dicen: ay, padre, ¿de qué se va a tratar? Yo les pregunto, ustedes que todos lo saben y lo que no lo inventan, ¿qué es el chisme? A ver, ¿quién me dice? ¿Qué entienden por chisme? A ver, no me atarantan, que me atarantan. A ver usted, señora. Traer a una persona de boca en boca. Allá. Más o menos. Bueno, ¿quién más? A ver, allá. Una información alterada también puede ser. ¿Qué más? Ay, muy santas, ¿no? Nunca han chismeado. Hipróquitas. A ver. Luego dice, ¿y saben quiénes a veces son los más chismosos? Los hombres. Dicen que no, pero híjole. Miren, para no estarles inventando, busqué el término chisme. Es noticia verdadera o falsa sobre la que se murmura o con la que se pretende difamar a alguien. Habladurías, rumores, chismes, puede ser verdad, puede ser mentira, pero la intención ¿cuál es? Difamar. Ya te fijaste, ya supiste, mira que qué pasó, fíjate que quién sabe qué, y ahí están. Y luego hasta jugamos al teléfono descompuesto. ¿Por qué? Porque le vamos agregando. A mí me da risa cuando se vienen a confesar, les digo, es confesión, no chisme. Porque me piensen a decir, padre, a ver, Ave María Purísima, sin pecado concebida. ¿Cuáles son sus pecados? Ay, padre, es que mi marido ya no lo aguanto. Fíjese nada más. Oye, eso no es confesión, ese es chisme. A mí no me interesa el chisme de tu marido, me interesan tus pecados, ¿sí? Pero
De alguna manera el chisme es una actividad que tenemos, como en alguna ocasión, ustedes oyeron el rumor que se dijo que el padre Rayito había muerto. Sí, a veces hasta, que el padre Rayito ya se murió, y no sé cómo salió, pero ya estaban hablando para dar las condolencias. Fíjense nomás, que ya se había muerto el padre Rayito. Peor tantito, la otra vez hasta unos niños estaban aquí afuera, yo salía en la farmacia, me dijeron, adiós padre Rayito. No me simpatizan. Y bueno, de a ese se hace el chisme, es que fue el padre Rayito allá. Y la otra vez hasta me dio risa porque también cuando yo celebro, cuando estaba celebrando el padre Rayito, le dijeron a una de las hermanas, pues no, ¿dónde está el padre Rayito? Dice, pues es el que está celebrando. No, ese es el padre Jorge, el padre Rayito. O sea, al padre Rayito le dicen padre Jorge, al padre Jorge le dicen padre Rayito. Le digo, pues eso es chisme. Pero bueno, de alguna manera el chisme es lo que vamos a hablar hoy en el Evangelio. A ver, ¿de qué se trató el Evangelio de hoy, señora hermosa, preciosa, coqueta, pizcapocha, cusqui, pispireta? Se trata ¿de qué? De la sanidad. Ay, te la sacaste de la manga, ¿qué? A ver, específicamente, a ver, mi querida nieta de Titito, ¿de qué se trató el Evangelio? Estabas platicando con la abuela, ¿crees que no me di cuenta? Ay, abuela meticha ahí, que nada más. Usted no, ni usted ya participaron, allá atrás. No, usted no, la de atrás, ya participó. A ver. Preguntó Jesús. ¿Qué preguntó? ¿Qué dice la gente? ¿Qué preguntó? Y había sucedido algo bien interesante en el capítulo de Lucas, capítulo 9, que es el que estamos escuchando. En el principio, en el versículo 1, Jesús envió a sus discípulos, los envió de misión y los envió en medio de la gente a que hicieran milagros. Estaban haciendo milagros y entre que hacían milagros, oían el chisme. Nuestro versículo, en que empieza nuestro texto hoy, es del versículo 18 al 24. Lucas 9, 18 al 24. Pero resulta ser que cuando están haciendo esa acción los discípulos, la gente, como ustedes comprenderán, están diciendo cosas de Jesús. Fíjense qué interesante. En el versículo 7, no aparece en su librito, el versículo 7 está en la Biblia. El versículo 18 es donde empieza que estando Jesús una vez en oración a solas, acompañado de los discípulos, les preguntó. Pero, ¿qué es lo que dice en el versículo 7? Dice, se enteró el tetrarca Herodes de todo lo que pasaba y estaba perplejo, porque unos decían que Juan había resucitado de entre los muertos, otros que Elías se había aparecido, otros que uno de los antiguos profetas había resucitado. Era lo que la gente decía. Y los discípulos fueron entre la gente y estuvieron, de metiches, escuchando. Es parte iban escuchando lo que la gente decía de Jesús. Y entonces en el versículo 18, que es ya nuestro texto de estudio, dice, estando una vez orando a solas, en compañía de los discípulos, les preguntó, ¿quién dice la gente que soy? Y están diciendo exactamente las mismas palabras que el versículo 7. Dice, ellos respondieron, unos que Juan el Bautista, otros que alguno de los profetas. Lo interesante aquí es, hemos aprendido de Jesús lo que nos han dicho. Puro chisme. ¿Dónde lo aprendió usted? ¿Dónde aprendió usted de Dios? ¿Quién le enseñó? ¿Quién le habló de Dios? Mi mamá. Vieja chismosa. ¿Quién más? En la iglesia. Los padrecitos, chismosos. ¿Quién más? Los catequistas. ¿Sí o no? Todo lo que vamos aprendiendo es lo que me dijeron los demás, de alguien que le dicen Jesús, de alguien que le llaman Dios. ¿Sí o no? Y a veces nos quedamos todos en eso, nada más. ¿Quién dice la gente que es Jesús? Y ahí vamos a repetir lo que aprendí de memoria. De hecho,
parte de la catequesis es que los niños se aprendan de memoria lo que sabemos, porque nos lo han estado diciendo desde los apóstoles hasta nuestros días. Por ejemplo, ¿tú sabes quién es el niñito Jesús? Sí, ¿Quién es? Jesús. Ah, mire qué bien. Y entonces los niños, cuando vienen al catecismo, se aprenden de memoria lo que otros han estado diciendo. Por ejemplo, ¿cuáles son los 7 sacramentos? Bautismo, confirmación, primera comunión. Usted, a ver, ¿alguien le va a ayudar el viejito atrás por metiche? A ver. ¿Cuál? No tomar alcohol. No, ese no es mandamiento. Ni sacramento, pero bueno, es bueno no tomar. Unción de los enfermos, orden sacerdotal, matrimonio. ¿Ya le dijeron? ¿Ya la dijeron? Penitencia o confesión. ¿Cómo se los aprendieron? Porque alguien se los enseñó, ¿sí o no? ¿Cuáles son los mandamientos de la ley? A ver, déjeme preguntarle a esta señorita. ¿Cuál es el primer mandamiento? Shh, callados todos. ¿Cuál es el primer mandamiento de la ley de Dios? No mentirle a tus papás. Bueno, más o menos, pero a ver, que te diga tu mamá a ver si es cierto. Primer mandamiento de la ley de Dios: no matar. A ver, acá, shh, primer mandamiento de la ley de Dios. Shh, cállese usted. Metiche, por eso hacen los chismes. Primer mandamiento de la ley de Dios: no amarás. No. Ay, ay, ay. A ver, déjeme ver, veo por acá. A ver, espérenme. Allá arriba, a ver, la de verde allá arriba, de lentes que tiene acá en la cabezota. Shh, calladitos todos. Primer mandamiento de la ley de Dios. Sí, pero está incompleto. Está bien ese, pero el que hemos aprendido, a ver, todos a la una. ¿Cuál es el primer mandamiento de la ley de Dios? Escucha. Antes de amar, tienes que escuchar. ¿Estás casada? ¿Estuviste casada? ¿Por qué te casaste? Aparte de por las 3 leyes, ¿no? Ya sabemos. Porque escuchaste, te enamoraste del que te hablaba al corazón, ¿sí o no? Te bajaba el cielo, las nubes y las estrellas. Tienes un par de ojos. ¿Cómo decía mamá esa recitación? Te bajaron del cielo la luz. No. Pero, a ver, es que mi mamá se la sabe así bien. A ver, espéreme, es que se la sabe así. La decente. Fuiste bajada del cielo por un ángel celestial, pero ese lindito que le di. No, dime la decente, ya la del lindito. Esta señora luego se va con cosas indecentes. Fuiste bajado por un ángel. No, ¿cómo va? Tienes ojos de lucero, tienes boca de coral. Fuiste bajada del cielo por un ángel celestial. Eso es recién casados. A ver, otra vez, para que se lo digan cuando quieran enamorar a una muchachona. A ver, otra vez. Tienes ojos de lucero, tienes boca de coral. Fuiste bajada del cielo por un ángel celestial. Fíjense, qué hermoso. Pero ya después, viene lo bueno. Pero ya después de casados de 20, 25, 50 años, ¿qué les dicen? Tienes ojos de becerro, tienes boca de corral. Fuiste bajada del cielo del cero por bruta y animal. Fíjense esta señora, qué bárbara. Tienes ojos, primero, bien romántico, tienes ojos de lucero. Tienes boca de coral. Fuiste bajado por un ángel celestial. Ya cuando estás enojada, tienes ojos de becerro, tienes boca de corral. Fuiste bajada del cerro por bruta y animal. Son las recitaciones que mi mamá nos enseñaba. Bueno, entonces, primer mandamiento, ¿cuál es?
escucha. No puedo amar a alguien que no escucho. Y ese es el problema. Todo nuestra formación catequética fue aprendernos de memoria. Y no es que sea malo, es importante. Tenemos que aprendernos los mandamientos. Tenemos que aprendernos las obras de misericordia, los sacramentos, pecados capitales, todo nos lo tenemos que aprender, pero la mayoría de los católicos nos quedamos solamente en lo que aprendimos, pero nunca llegamos a escucharlo, porque viene este planteamiento. Jesús dice, ¿quién dice la gente que soy yo? Y eso se les podría preguntar, oye, ¿qué dice tu mujer que es Jesús? ¿Qué dice tu esposo? ¿Qué dice tu vecina? Pero la pregunta interesante es cuando Jesús les dice a ellos, ¿y ustedes quién dicen que soy yo? ¿Cómo dice? Y fíjense que aquí hay algo bien interesante. ¿Quién contesta? Pedro. Aquí en Lucas no nos lo dice, pero si nos vamos a Mateo, déjenme leerles la versión de Mateo, capítulo 16. Para que vean lo que Jesús le dice a Pedro y cómo es que Pedro contesta. Llegado Jesús a la región de Cesarea de Filipo, es el mismo pasaje, nada más que narrado por Mateo. Llegado Jesús a la región de Cesarea de Filipo, hizo esta pregunta a sus discípulos: ¿quién dicen los hombres que es el Hijo del Hombre? Ellos dijeron, unos que Juan el Bautista, otros que Elías, otros que Jeremías o uno de los profetas. Les dice él, ¿y vosotros? ¿Quién decís que soy yo? Simón Pedro contestó, tú eres el Cristo. Otra traducción, tú eres el Mesías. Otra traducción, tú eres el Hijo de Dios. ¿Quién le dijo a Pedro eso? Y ahí, espérenme, ahí voy. Dice así, bienaventurado, y Jesús replicando Jesús le dijo, bienaventurado eres Simón, hijo de Jonás, porque no te ha revelado esto la carne ni la sangre, sino mi Padre que está en los cielos. ¿Quién se lo reveló? Dios, el Espíritu Santo. Entonces tiene que llegar un momento en donde ya no vas a decirme de memoria los mandamientos, las oraciones, los sacramentos, las obras de misericordia, que ya sé que te las sabes todas, ¿verdad? Al derecho y al revés. El día de ayer hice primeras comuniones y cuando confieso a los niños aprovecho para hacerles el examen. Luego, a ver, dime el credo. Creo en un solo Dios, Padre Todopoderoso, Creador del cielo, de la tierra, de todo lo visible y invisible. Creo en... Y cuando se les olvida una palabra, tienen que volverlo a decir todo. ¿No les pasa que se lo aprenden de memoria? O como cuando te aprendiste las tablas de multiplicar. 1 por 1, 1, 1 por 2, 2, 1 por 3, 3, 1 por 4, 4, 1 por 5, 5, 1 por 6, 6. Y si te preguntan el 1 por 8, tienes que pasar todo así para llegar, porque ya te lo aprendiste cantadito, ¿sí o no? Pero llega un momento en que ya no te lo sabes de cantadito, sino que ya lo estás comprendiendo, ya lo puedes aplicar. Entonces llega un momento en donde vamos a tener que aprender a escuchar que Dios me está hablando, ya no por lo que me dijo la catequista, ya no por lo que me dice el padrecito, sino porque Dios me está hablando a mí. Y Dios me está hablando. El problema es que yo no he aprendido a escuchar. Y por eso Jesús le dice, bienaventurado, dichoso, alegre Pedro, porque esto no te lo reveló ni la carne ni la sangre, o sea, nadie ser humano, nadie que tenga carne, nadie que sea cuerpo, te lo ha revelado mi Padre. Pero esta revelación no quiere decir que ya con esto Pedro, súper apóstol, ahora sí que vengan todos porque voy a agarrar a patadas a todos, yo sé, yo tengo el... Pedro tiene que ir creciendo, tiene que seguir escuchando. No basta una sola vez. Hay que seguir escuchando porque vamos a seguir creciendo. Ya no de lo que me digan los demás, sino de lo que Dios me esté diciendo a mí. Y esa es una experiencia maravillosa. Porque es cuando verdaderamente vas a poder decir, tú eres el Hijo de Dios. Si yo les pregunto, ¿quién es Jesús? Todos me van a contestar lo que han oído, lo que se saben de memoria, o porque a cada ratito el padrecito repite, y ya me lo sé de memoria.
pero ¿cuándo lo voy a escuchar en mi corazón? ¿Cuándo esas palabras van a ser oídas ya no con los oídos de la carne, sino con los oídos de la fe, que me va a permitir poner mi vida, mi enfermedad, mi matrimonio, mis problemas, mis miedos en manos de ese Hijo de Dios? No es lo mismo los chismes, algunos no son malos, y si se dan cuenta, los padrecitos somos bien chismosos. Estamos platicando siempre y siempre de lo que hace Jesús, de cómo hace Jesús. Pero tiene que llegar un momento en donde ustedes, ya no solamente por lo que diga el padrecito, sino porque ustedes han vivido esa experiencia y han sido capaces de responder. Y fíjense, tan importante es aprender a escuchar, que es una señal también para Jesús. Jesús también está escuchando. Jesús, en todos los momentos anteriores, en los tres evangelios, Mateo, Marcos y Lucas, que son los más parecidos, en ningún momento había hablado de su pasión. Todavía no les decía a los discípulos, ¿saben qué? Voy a sufrir, voy a padecer, me van a matar. Todavía no. Hasta el momento, en los tres evangelios, en que Pedro hace esa profesión de fe, es el primer anuncio de lo que Jesús va a vivir. Jesús también está escuchando. Y Él escucha ya de un nivel diferente. Aprende a escuchar a través de los acontecimientos, a través de las circunstancias. Dios le va mostrando qué es lo que tiene que ir haciendo. Jesús oye la respuesta de Pedro y está escuchando la voz de Dios que le está diciendo: empieza a hablar de tu proyecto, empieza a hablar de lo que vas a sufrir. Pedro va a vivir un proceso de maduración. Aunque haya oído la voz de Dios, no quiere decir que ya estaba preparado. Cuando ya Jesús estaba cerca de su pasión y dijo: el Hijo del Hombre va a ser entregado y va a ser crucificado, ¿qué dijo Pedro? Señor, que eso no te pase a ti. Vámonos, manito, para que no te pase nada. ¿Y qué le dijo Jesús? Ay, Pedrito, ¿me vas a negar antes que cante el gallo 3? No, Señor, si yo voy a estar ahí. ¿Y qué fue lo que hizo? Lo negó, a pesar que había escuchado la voz de Dios. No estaba todavía preparado, pero estaba viviendo ese proceso de crecimiento. ¿De qué? Y esto es lo interesante, porque de alguna manera, cuando todos los evangelios, después viene lo que es el anuncio de la pasión. Y es cuando los discípulos todavía no van a entender a qué se refiere Jesús con la pasión, pero Jesús ya les empieza a hablar, ya les empieza a decir: voy a sufrir, voy a padecer. Fíjense cómo nos lo dice Lucas. Él les ordenó severamente que no lo dijeran a nadie. Después les dijo: es necesario que el Hijo del Hombre sufra mucho, que sea rechazado por los ancianos, los sumos sacerdotes y los escribas, que sea entregado a la muerte y que resucite al tercer día. Y luego les dijo a todos: si alguno quiere acompañarme, que no se busque a sí mismo, que tome su cruz de cada día y me siga. Porque el que quiera conservar para sí mismo su vida, la perderá. Pero el que la pierda por mi causa, la encontrará. O sea, aquellas personas que escuchan la voz de Dios, no crean que Dios se les aparece. Aprenden en medio de todos los ruidos que hay a su alrededor. Aprenden a distinguir la voz de Dios. Primero, aprendemos lo que dicen los demás, lo que me dice mi mamá, lo que me dice mi papá, lo que aprendí en el catecismo, lo que me dice el padrecito cada domingo. Pero tiene que pasar esa etapa en donde ya no es lo que me dicen, sino lo que yo digo de él. ¿Por qué? Porque de ahí marca la diferencia entre ser un católico comprometido y ser un católico nada más de nombre. Y aquí va a marcar toda tu existencia. En los días anteriores al domingo, yo meditaba con la gente algunos elementos muy interesantes. Uno de ellos lo veíamos en Pablo a los Corintios. Déjenme leerles este pasaje.
Cuando alguien está mal, normalmente cuesta trabajo que escuchen correcciones. Pablo está escribiendo a una comunidad que es muy rebelde, Corintio. De hecho existe el verbo corintiar, o existía el verbo corintiar, porque se prostituían, porque hacían muchas cosas. Entonces Pablo hablaba y decía: ojalá soportaran ustedes que les dijera unas cuantas cosas sin sentido. Sopórtenmelas, pues estoy celoso de ustedes con celos de Dios, ya que los he desposado con un solo marido y los he entregado a Cristo como si fueran ustedes una virgen pura. Y me da miedo que como la serpiente engañó a Eva con su astucia, así extravíe el modo de pensar de ustedes y los aparte de la entrega sincera a Cristo. Aquí viene la parte del por qué ya no podemos quedarnos solamente en lo que digan los demás. Porque si alguien viniera a predicarles un Cristo diferente del que yo les he predicado, o a comunicarles un espíritu diferente del que han recibido, o un evangelio diferente del que han aceptado, ciertamente ustedes lo aceptarían, le harían caso. Pablo se está quejando de la mayoría de las personas en Corintio que escucharon lo que los demás decían, pero no escucharon la voz de Dios. Entonces llegaba cualquier menso y les decía: ¿sabes qué? Es esto lo mejor, es esto, y los creen. Si ahorita yo les planteara algo que va en contra de la fe, pero ustedes no lo saben porque no están preparados, ¿qué va a pasar? Lo van a creer. ¿No les pasa así cuando, ay padre, fui a un lugar, yo creo que no es malo, porque me pasaron un huevo pero rezaban el Padre Nuestro? Pues rezaban el Padre Nuestro, no es malo. O me hicieron una limpia diciendo que llevara agua bendita de 7 iglesias. O sea, vienen personas que nos presentan realidades diferentes a lo que deberíamos de vivir y de escuchar, y no la creemos. A esto yo le llamo el oro de los tontos. Hace muchos siglos, o hace algunos siglos, aquí en la California había la fiebre del oro. Algunos habrán visto hasta películas, ¿no?, de la fiebre del oro. Y había el famoso oro de los tontos. ¿Cuál era el oro de los tontos? Era algo que brillaba, pero que no era oro. No, sí existía, pero no era oro. Por eso dicen, no todo lo que brilla es oro. De ahí viene ese, de la fiebre de los tontos, del oro de los tontos. Que mucha gente cree que porque brilla es algo que me va a dar poder o me va a dar dinero. Y esa es la fiebre que tienen los católicos. Les presentan a ustedes cosas atractivas, bonitas, y ahí vamos de mensos, creyendo que con esto voy a ser feliz, con esto voy a tener control, con esto voy a estar bien. Por ejemplo, el sexo, el placer, el dinero, la droga, el alcohol. Todo esto no es más que el oro de los tontos. Y vienen y te dicen, mira, es que con esto vas a ser feliz y vas a tener esto y vas a tener aquello. Y nos atacan y nos bombardean constantemente con enseñanzas, con ideas de que si tú bajas kilos y te pones un cuerpazo así como el mío, vas a ser feliz. Sí, y luego hasta te ponen personajes que ni siquiera son de los mortales, ¿no? Una persona que está llena de bolas por todos lados. Una bolota por aquí, otra bolota por aquí, luego unas bolotas por acá, puro músculo. Y tú crees que te vas a poner como ellos y empiezas, lo único que logras es que te duela todo el cuerpo. Pero no llegas a eso. Pero tú crees que con eso vas a ser feliz. Esa es la mentira y es el problema. Cuando Jesús les pregunta, ¿y para ti quién soy yo? Si ahorita te preguntaran a ti, ¿quién es Jesús para ti? No quiero que me contestes con lo que has aprendido. Quisiera que me contestaras con lo que estás viviendo. Porque las palabras cualquiera las dice. Yo puedo repetir las tablas de multiplicar y no entender, pero ya me las sé de memoria. Yo puedo repetir de memoria muchas reglas, pero no aplicarlas en mi vida. Cuando se te pregunta, ¿quién es Dios para ti? Significa, ¿quién es? Significa que tú vas a dar testimonio de Él y que está
al centro de tu vida y que tu pensamiento, tu acción, todo lo que haces está en función de Dios. ¿Cuántos de nosotros, de los que estamos aquí, podemos decir quién es Dios verdaderamente? No por palabras, sino que hablamos con obras, diciendo, Jesús es mi Dios. Porque aunque me esté llevando la fregada, yo tengo alegría, gozo y paz. Porque aunque se haya muerto mi marido, se haya muerto mi hijo, porque aunque me hayan corrido del trabajo, porque aunque me esté muriendo de cáncer, porque aunque no tenga a nadie a mi lado y me hayan dejado solo, Jesús es mi Dios. O sea, es en quien yo me sostengo. Es el que me da todo lo que yo necesito para mantenerme. No todo lo que yo quiero. Una diferencia es lo que quiero y otra cosa es lo que necesito. No siempre lo que quiero es lo que necesito, y no lo que necesito siempre es lo que quiero. Pero Él me va a dar todo lo que yo necesito. Y en ese planteamiento, fíjense qué interesante. Dice mi Señor en el Evangelio del miércoles: en aquel tiempo Jesús dijo a sus discípulos: tengan cuidado de no practicar sus obras de piedad delante de los hombres para que los vean. De lo contrario, no tendrán recompensa con su Padre Celestial. Por lo tanto, cuando des limosna, no lo anuncies con trompetas, como hacen los hipócritas, que para que los alaben los hombres. Cuando hagan ustedes oración, no sean como los hipócritas, a quienes les gusta orar de pie en las sinagogas y en las esquinas de las plazas. Cuando ustedes ayunen, no pongan la cara triste como esos hipócritas, que descuidan la apariencia de su rostro, para que la gente note que están ayunando. Muchos de los católicos nos ponemos la máscara de Dios. Venimos a misa porque creo en Dios, hago oración porque creo en Dios, hago obras de misericordia porque creo en Dios, pero la mayoría de las veces lo hacemos porque necesitamos el reconocimiento, necesitamos que vean que estamos haciéndolas, o porque estamos necesitando un favor de Dios. Esa es una gran diferencia entre ponerse una máscara, como dice mi Señor, no sean hipócritas, no lo hagan a que lo vea el mundo. Y qué bueno que se den cuenta que muchos de lo que hacemos, a lo mejor lo estamos haciendo para que nos vean. ¿Y saben por qué? Porque tenemos necesidades. Tenemos la necesidad de que nos pelen. Es una necesidad básica. Qué bonito es cuando preparas la comida. ¿Cuántos son en tu familia? 5. ¿Cómo te sientes después de que hiciste una comidota y dijo, ay, qué bueno estuvo? ¿No te sientes así? Y cuando te dejan la comida, ¿cómo te sientes? Como con ganas de metérselas, y dices, ahora se la comen, se la tragan. ¿Qué tal? ¿Cuántas veces te han agradecido porque te partes el lomo todos los días para darles de comer, para darles estudio, para darles todo? ¿Cuándo te lo han agradecido? Ay, qué bonito. Y cuando no te lo agradecen, qué gachos, ¿no? Tenemos esa necesidad. Oigan, qué bonito es a las mujeres. Mujeres, díganme, ¿no les gusta que les digan que están bonitas? ¿Que están guapas? Y más, obviamente sus esposos, no estoy pensando en otros, no sean mal pensadas. Y cuando estén en la intimidad, digan, ay, qué hermosa estás, ay, te quiero mucho, ay, mira que quién sabe qué, pero luego ni las pelan. Pero tenemos la necesidad, hasta los padrecitos, ¿sí o no? A veces un padrecito tiene la iglesia llena, ¡wow!, y se emociona, viene nada más un pelón, bueno, sin agraviar aquí al pelón, viene nada más, bueno, 2 pelones allá atrás, y como que, espérate, no tienes que buscar que, ay, es que en mi misa se llena la misa, ay, es que viene mucha, no, hombre, ya estás poniéndote la máscara. Y qué bueno si te das cuenta de eso, porque te das cuenta de que hay un vacío en ti que quieres llenar. Bendito sea Dios si te das cuenta que muchas veces actúas con esa máscara. Lo malo es cuando no te das cuenta, pero cuando te das cuenta es como un diagnóstico, te está diciendo, hey, algo está mal en ti. Por ejemplo, aquí, esta viejita hermosa, está malita. ¿De qué está malita? No ve.
diálisis, le hacen hemodiálisis. Pero no se cuidó, ¿verdad, abuelita? Dile. Entonces vamos a suponer, la abuelita está enferma y trae una infección. Y aquí mi comadre también está enferma y tiene una infección. Las dos tienen la misma infección, pero ella es alérgica a los antibióticos. ¿Le puedo dar lo mismo que a ella? ¿Qué pasa si le doy lo mismo? Hace alergia, pero ¿qué le pasa? Se puede morir. Entonces, cuando Dios quiere actuar en tu vida, primero tiene que llenar muchos vacíos que tú no te has dado cuenta. Tú le vienes a pedir a Dios que te sane. A ver, levanten la mano los que están enfermos y que vienen a pedir que los sane. Ok. Imagínate que vienes conmigo, yo soy médico, y le dices al doctor, doctor, me duele la panza, quiero que me quite el dolor de panza. Ahorita mi mamá se metió ahí, me dice, ay hijo, todavía me duele la panza, porque ella se estaba muriendo la viejita. Traía diarrea y vómito y que quién sabe qué. Y ahorita, ay hijo, todavía me duele la panza. Le digo, qué bueno, señal de que tienes panza todavía. Pero, antes de quitarle el dolor de panza, ¿qué tengo que hacer? Diagnosticar para ver por qué le duele la panza a esta viejita tragona. ¿Sí? Pero si yo le quito el dolor de panza sin saber lo que le pasa, ¿le voy a hacer un bien o le voy a hacer un mal? Otro ejemplo, aquí don Bigotes, precioso, trae una apendicitis, que es la inflamación del apéndice y es un dolor muy fuerte. Y viene, doctor, vengo a que me quite el dolor. Y yo, ¿sabe que tiene apéndice? No, yo quiero que me quite el dolor. Pero yo quiero que le quito el dolor. ¿Pero qué le va a pasar? Se va a morir. ¿Por qué? ¿Por qué se va a morir? Porque se explota el apéndice y ahí te quedas. Cuando tú le vienes a pedir a Dios, Dios sabe lo que tú necesitas, pero antes de darte lo que tú necesitas, tiene que llenar muchos huecos, tiene que llenar muchos vacíos, pero muchos nos desesperamos porque ya le pedía, tengo 20 años pidiendo la conversión de mi marido y no me la da. Es que es un tratamiento diferente para cada uno, pero el problema es que nos desesperamos. Dios quiere sanar, sí, pero primero tiene que sanar lo que tú no ves, lo que tú no has descubierto. Y Él lo va a ir haciendo en la medida en que tú escuches esa palabra. Esa palabra, ya no solamente por lo que te dicen los demás, que es bueno, para eso es la predicación. Pero cuando tú escuches la palabra de Dios, no por lo que te digan, sino la escuches en tu corazón, vas a ir cambiando poco a poco. Lo que pasó conmigo, cuando yo decidí entrar como misionero, no fue así como que lo fui pensando, fue un momento en mi vida donde Dios me llamó. Yo con carrera, yo con casa, con trabajo, con carro, con novia, ya para casarme. Y que de repente, en una misa, estando yo hasta atrás, no hasta atrás de borracho, sino hasta atrás del... Sí, hay que aclarar porque son bien mal pensadotes. Hasta atrás del auditorio, no de este auditorio, sino en Oxnard. Yo estaba hasta atrás, de rodillas. Por primera vez en mi vida, hice conciencia que Dios me hablaba. ¿Y saben qué es lo más triste? Que Dios ya me había hablado muchísimo antes, pero yo no había aprendido a entenderlo. Y ahí fue cuando aprendí que Dios me hablaba. No se me apareció nada, ni oí ruidos, fue algo en mi interior. Cuando sentí esa voz que me dijo, sígueme, quiero que me sigas. No fueron esas las palabras, yo lo oí de otra manera. A mí me dijo que no sabía amar. A mí me dijo que no sabía amarlo a Él, ni amar a la gente. Y se siente gacho que te digan eso. Oye, yo a los 30 años, con novia, con papás, con hermanos, con sobrinos, con amigos, y que te digan, éjele, te estás haciendo tarugo, no sabes amar. Híjole, compadre, los calzones se me hicieron de yoyo. Digo, entonces, ¿qué fregados estoy haciendo? 30 años de mi vida y no sé amar. Por eso renuncié a mi trabajo, regalé mi casa, regalé mi carro y me metí aquí. ¿Y qué creen?
todavía estoy aprendiendo, porque todavía estoy tratando de aprender a escuchar. Pero eso fue un parteaguas en mi vida. Todavía, ¿qué creen? Sigo cometiendo pecadotes. No por el hecho de ser cura soy santo, quisiera serlo, pero tengo cola que me pisen, y muy grandota. Mi pecado es más grande que el de todos ustedes, más grande. No porque yo sea más grande, sino porque tengo más responsabilidad que ustedes. Y me sigo cayendo. Pero ¿qué creen? Sigo oyendo que me dice, hey, levántate, porque Jesús es el Mesías, es tu Dios. Y si yo me atrevo a pararme aquí a predicarles y celebrar la misa, no es porque sea mejor que ustedes, sino porque estoy aprendiendo a escucharlo a Él. Por eso cuando fallas como esposo, como padre, como madre, como esposa, yo sé que quieres tirar la toalla, porque has cometido el pecado de aborto, porque has engañado a tu pareja, porque tus hijos a lo mejor andan más perdidos que el hijo de la Llorona, y tú dices, ¿qué fregado estoy haciendo? Escucha, levántate, Dios va a ir llenando esos vacíos, no cuando tú quieras, sino Él sabe el tratamiento que necesitas. Y te aseguro que cuando llegue el momento, el Señor puede hacer que esta viejita se levante de esta silla, que le funcionen los riñones, puede hacerlo. Yo lo he visto. El padreito me compartía que en la misa del martes, que yo ya no celebro, está celebrando el padre, que este viejito que tiene como 800 años, no se puede hincar porque le dolían las rodillas. Ya se había hincado en otras ocasiones, pero se quedaba trabado y necesitaba una grúa que lo levantara. Y el martes pasado que vino a la misa, se hincó y dio el testimonio, ya no me dolieron las rodillas. Si jugó canicas con Matusalén este hombre, tiene todos los años del mundo y se pudo hincar. Y yo les decía, ¿qué fue lo que ha hecho Dios? Miren, mi papá no ha sido una persona así como que muy rezandera, así de mucho rezo, no. Yo me acuerdo que de chico íbamos todos a misa. Llegó un momento en que ya después yo me iba solo a misa, ¿sí? Y no es que mi papá sea malo o mi mamá, no son malos. Pero desde que su hijo se hizo padre, bueno, desde antes, ya empezaron. Y luego cuando se vinieron a vivir acá, pues no se pierden las misas de su hijo. Aunque no me entiendan nada, pero ahí están. Luego les pregunto, pues no recuerdo, pero estuvo bonita tu misa, hijo. De tanto estar escuchando, Dios va llenando, va transformando. A lo mejor ellos no se dan cuenta, yo sí me he dado cuenta, cómo ellos han ido creciendo, han ido madurando, y todavía lo que falta, pero no fue de sas y porrazo de que ha sanado a mi mamá o que ha sanado a mi papá. A veces el Señor, lo primero que hace es dar una sanación física. A veces lo que hace primero el Señor, llena el corazón y sana las heridas, y a veces ninguna de las dos, y tiene otro proceso para cada uno. Me compartía una persona por Facebook, me decía el martes pasado, con la misa de hace 8 días, ella no la pudo oír en persona, y yo le pedí permiso para dar su testimonio. Dice que traía un dolor muy intenso, traía herpes a nivel del abdomen. El herpes es un dolor de lo más intenso, uno de los dolores más fuertes que hay, porque haz de cuenta que es como la carne viva, y si te pusieran limón en la herida o te pusieran fuego, quema, arde. Pues ella estaba con un dolor que no aguantaba, y entonces no quería que su hija la viera llorar. Entonces, mientras se puso en el Facebook, el lunes en la noche, puso la misa que subo siempre al Facebook, la pura prédica y la oración, la subí y ella la puso, la del domingo pasado, era el lunes en la noche. Eran las 12 de la noche y estaba ella acostada con su hija. Al terminar la prédica y al terminar el momento de la oración, el dolor se le había desaparecido, había sanado. Pero eso no es lo importante. O sea, esa es una señal. Para algunos en ese momento, repito, puede ser ahorita la sanación,
para este hermano mío a lo mejor sea el perdón que él va a encontrar o el perdón que él va a dar. Lo importante es que aprendamos a escucharlo y dejarlo actuar. Y en su momento, a mí me ha tocado personas que el Señor nunca sanó físicamente y se murieron, pero se murieron con una fuerza que antes no tenían. O sea, ¿qué fue lo que hizo el Señor? Les dio la fortaleza espiritual para poder enfrentar lo que es el dolor físico y lo que es su propia muerte, y lo más doloroso, dejar a sus seres queridos aparentemente solos. ¿Qué va a ser de mis hijos? ¿Qué va a ser de mis nietos? Oye, pues no eres tan necesario, pero a veces nos hacemos necesarios y da la fuerza. Entonces, lo que el Señor va a hacer ahorita, yo no sé qué es lo que va a hacer, pero yo sé que ya lo está haciendo. En muchos de ustedes lo han compartido. Padre, de tanto escucharlos, mi vida ha cambiado. Levante la mano, ¿quién le ha pasado eso? Y tal vez no ha habido un milagro, tal vez no se les ha aparecido un ángel, tal vez no ha habido una sanación física, pero su vida se ha ido transformando como la de Pedro, que dijo un testimonio porque lo oyó de Dios, pero Pedro todavía tenía que caminar y sufrir. Y esto es emocionante, porque esto es precisamente el planteamiento cuando el Señor nos invita. Dice en este texto, espérenme. Este es precioso. Cuando Pablo está presumiendo de sus debilidades, dice en el texto del sábado a los Corintios: hermanos, si hace falta presumir, aunque no se saca nada con ello, hablaré de las visiones y revelaciones del Señor. Sé de un hombre, o sea, no dice soy yo, pero nada más lo dice, sé de un hombre que hace 14 años fue arrebatado hasta el tercer cielo. Si fue con el cuerpo o sin el cuerpo no lo sé, Dios lo sabe. Lo cierto es que ese hombre fue arrebatado al paraíso. Si fue con el cuerpo o sin el cuerpo no lo sé, Dios lo sabe. Y oyó palabras misteriosas que el hombre no puede pronunciar. Pablo tuvo una experiencia mística. Y es la única vez en que Pablo está hablando. Y no le está diciendo, a mí se me apareció la Virgen, a mí me habló un ángel, a mí, nada. Pablo vive un proceso. Y no está presumiendo, es que a mí se me aparece, es que yo tengo el don de lenguas, es que la renovación carismática es lo mejor, es que los de la vela perpetua. ¡Ey! Bájenle a sus panchos. Aquí nadie es más que nadie. Y si voy a presumir, ¿de qué voy a presumir? Dice Pablo. Lo cierto es que el hombre fue arrebatado y oyó palabras misteriosas. De ese hombre sí podría gloriarme, pero en cuanto a mí, solo me gloriaré de mis debilidades. ¿De mis qué? ¿Cuáles son las debilidades? A veces pensamos que son los pecados, sí, pero no es solamente eso. Fíjense, dice, si pretendiera pues gloriarme, no sería insensato, diría la pura verdad, por esta visión que tuvo. Pero me abstengo de ello, no sea que alguien se forme de mí una idea superior a lo que en mí ve o en mí escucha. Por eso, para que yo no me llene de soberbia, por la sublimidad de las revelaciones que he tenido, llevo una espina clavada en mi carne, un enviado de Satanás que me abofetea para humillarme. Cuando tienes una manifestación de Dios, adivina de qué vas a tener manifestaciones: de Satanás. Así es que prepárate, chato, porque cuando vienes aquí tienes manifestaciones de Dios a través de su palabra, a través de la Eucaristía, y saliendo, adivina quién se te va a aparecer: la suegra, o Satanás disfrazado de tu suegra, porque es la que te va a sacar el tapón. O el que se te cruzó en el camino y va saliendo de la iglesia y se te cruzó uno y ta. Ahí es donde, porque Dios se te está manifestando. No esperes que cuando tú salgas, rosas por el camino y angelitos tú caminando así bien. No, chato, es cuando más se te va a atacar.
Tenía yo una jovencita que iba a entrar con nosotros a hacer su experiencia. Miren, no se le paraban los moscos. Nada más dijo, voy a hacer su experiencia, y le empezaron de galanes, de todo tipo. Yo nada más le dije, mira, no tengas novio, ten tu experiencia. Sí, yo. Pero hubo uno tanto que insistió y se la ganó. Ya tiene novio. Y esto es verdad. O sea, en cuanto tú dices, voy a escuchar la palabra de Dios, en cuanto tú dices, me voy a confesar, en cuanto tú te confiesas, lo primero con lo que te vas a tropezar es con Satanás. Así es que no te asustes, mejor prepárate a los fregadazos, porque ahí está. Entonces Pablo dice, ¿y para qué son esos fregadazos? ¿Para qué Dios permite que este hombre sea tentado? Para humillarlo, para que no se siente bien Juan Camaney, al fin chilango, ¿no? Es que yo, para humillarlo, para decir, solamente Señor, contigo, y doblar la rodilla. Fíjense qué hermosa pedagogía de mi Dios. Por eso, dice, ay, esto emociona, pero no sé si me están siguiendo, no, pero yo nada más me para la boca. Dice, y por eso, para que yo no me llene de soberbia por la sublimidad de las revelaciones que he tenido, llevo una espina clavada en mi carne. Unos dicen que era un pecado, otros dicen que era una enfermedad de Pablo. Un enviado de Satanás que me abofetea para humillarme. 3 veces le he pedido al Señor que me libre de esto, pero Él me ha respondido, Pablito, y aquí pónganle el nombre de cada uno de ustedes, ¿sale? ¿Cómo se llama usted? ¿Cómo? David, Pablo David. Acá estas 2 hermanitas de lentes, ahí, la que volteó, ¿cómo se llama usted? Ah, bueno, están estas 2, Marta y ¿qué? Marta, sálgame. ¿Y las de allá atrás? Estas 2. Mélida ahí. Emilia. Pues pónganse el segundo nombre. Dice, Pablo, te basta mi gracia. Porque si no tuvieras eso, andarías por las nubes. Qué bueno que caigas para que seas humilde. Porque si todo tú lo pudieras, me harías a mí a un lado. Pero Pablo luego nos enseña a presumir. Y aquí es donde quiero que aprendan ustedes a ser presumidos. Y esto nos va a abrir un entendimiento. Así pues, de buena gana prefiero gloriarme de mis debilidades. ¿De mi qué? ¿Cuáles son? Dice, para que se manifieste en mí el poder de Cristo. Por eso me alegro de las debilidades, los insultos, las necesidades, las persecuciones, las dificultades que sufro por Cristo. ¿Cuáles son las debilidades de Pablo? Lo que no puede controlar, lo que está fuera de su control. Entre más te acercas a Dios, más cuenta te das que no puedes controlar ni a tu marido, ni a tus hijos, ni el trabajo, ni a la suegra, ni a nadie. Esas son tus debilidades y es lo que más nos frustra. Quisiéramos que la gente cambiara, quisiera que cambiara mi patrón, quisiera que cambiara mi suegra, quisiera que cambiara mi marido, mis hijos, todo mundo. Y esas son mis debilidades. Yo no puedo cambiar a nadie. Y entre más descubro el poder de Dios, más descubro mis debilidades. Y en lugar de que se vuelva una frustración porque mi marido no cambia, porque ya le he dicho, me he puesto de cabeza y él no entiende, eso presumo, Señor, yo no puedo cambiar a mi marido. O sea, ya no se vuelve mi obsesión querer cambiar a, esa es mi habilidad, pierdo el control. Por eso los religiosos y los sacerdotes, las religiosas, tenemos que presumir de nuestras debilidades. Yo no tengo control de mi vida, quisiera, aunque sí tengo cierta libertad, pero hay unas cosas donde, por más que yo quiera hacer, el Padre me dice, no lo vas a hacer, Padre Rayito. ¿Y qué hago? Pues ni modo. Yo qué más que, a mí, pregúnteme, ¿cuáles de los, ¿cómo se llaman?
¿De los votos? De los votos. De los 3 votos que tenemos que hacer, pobreza, obediencia y castidad, ¿cuál es el que más trabajo me cuesta? ¿Ustedes creen que sea la castidad? La obediencia. Me cuesta un trabajo porque yo quiero hacer las cosas a mi manera. Y es frustrante que te digan, no puedes hacerlo, no lo vas a hacer. Y a veces no te dan razones. Como cuando quieres ir a una fiesta. ¿Cuántos años tienes? Y que tu mamá te dice, no vas. ¿Por qué no? ¿Qué tiene de malo? Ay, ay, ay. Parece como la chilindrina, ¿verdad? Haces tu berrinche, tu rabieta. Entonces, entre más descubres a Dios, menos control vas a tener de ti mismo y de las cosas. Entre más cercano estás de Satanás, crees que tienes el poder de todo y el control de todo. ¿Cómo fue la tentación de Adán y Eva? Esto será todo tuyo. Ah, no, ese es de Jesús. ¿Qué le dijo? Es que serán como dioses. Y Eva dio, esto es bueno a la vista para darte poder, para darte control. Y no necesitas de Dios. El tener el control, el poder, es lo que te presenta el mundo y Satanás. Lo que te presenta Dios es, tú nada lo vas a controlar. Lo voy a controlar yo. ¿Cómo se llama eso? La divina voluntad. Padre, si es posible, aparta de mí, mas no se haga sino el abandono total hasta de tu propia voluntad, para que se haga el poder de Dios. Por eso Satanás no puede hacerlo de Dios, porque él lo quiso hacer a su manera. Hoy el Señor se va a manifestar y vamos a hacer una oración para que sean sanados y sean liberados. Pero si no les concede la salud, no se preocupen, Dios les está concediendo otras cosas que son necesarias. Hay muchos huecos que primero tienen que ser llenados, pero la única forma es aprendiendo a escuchar. Y desgraciadamente, y termino con esto, todavía no aprenden a escuchar, porque ni siquiera aprenden a escuchar lo que el Padrecito les predica o lo que se lee en las lecturas. Ese es el primer paso. Y en la medida en que tú vayas meditando y escuchando, llegará un momento en que puedas escuchar, no que Dios te hable, porque Dios ya te habla, sino en que puedas escuchar lo que Dios te está diciendo, como se lo dijo a Pedro. Pedro, esto no te lo dijo nadie más que mi Padre. Y por esto serás piedra, y sobre esta piedra edificaré mi iglesia. El día que tú escuches a Dios, tu familia tendrá esa piedra. Tu familia, tu esposo, tus hijos, no que vas a cambiar o van a cambiar, tú vas a ser piedra donde van a poderse cimentar tu matrimonio, tu trabajo, todo lo que tú hagas. Tú estás queriendo que los demás lo hagan y lo que quiere Dios es que tú lo hagas, que tú te conviertas ¿en qué? En piedra. Pero primero tengo que proclamar, decir es primero escuchar para poder proclamar. Jesús es mi Dios, Jesús es mi Señor. Pónganse de pie. Cierren sus ojitos. Vamos a decir, Señor Jesús, Señor Jesús, yo quiero escuchar yo quiero escuchar tu palabra. tu palabra. Tú me hablas Tú me hablas desde que yo estaba desde que yo estaba en el vientre de mi madre. en el vientre de mi madre. Me has seguido hablando Me has seguido hablando todos los días todos los días de mi vida, de mi vida, pero yo he permitido pero yo he permitido que mucho ruido que mucho ruido apague esa voz. apague esa voz. Yo he permitido Yo he permitido que el odio, que el odio, que el rencor, que el rencor, que la desesperación, que la desesperación, que el miedo, que el miedo, que el pecado que el pecado
grite más fuerte grite más fuerte en mi mente, en mi mente, en mi corazón, en mi corazón, en mi alma, en mi alma, y me robe y me robe la capacidad la capacidad de convertirme de convertirme en piedra en piedra, donde tú puedas construir donde tú puedas construir ese hogar, ese hogar, esa pequeña iglesia esa pequeña iglesia que es mi familia. que es mi familia. Hoy, Señor, Hoy, Señor, te vengo a presentar te vengo a presentar todas mis carencias, todas mis carencias, todas esas deficiencias todas esas deficiencias que vengo arrastrando que vengo arrastrando por la falta por la falta de amor, de amor, de comprensión, de comprensión, de de presencia presencia de mis padres de mis padres en las diferentes etapas en las diferentes etapas de mi vida. de mi vida. Te vengo a entregar Te vengo a entregar todos esos momentos todos esos momentos de dolor, de dolor, de sufrimiento, de sufrimiento, de traición de traición, que mis seres queridos, que mis seres queridos, de manera consciente de manera consciente o inconsciente, o inconsciente, dejaron en mí. dejaron en mí. Hoy, Señor, Hoy, Señor, me presento ante ti me presento ante ti con un infinito con un infinito hueco hueco que no he sabido llenar. que no he sabido llenar. Y muchas veces Y muchas veces mis oraciones, mis oraciones, mis peticiones mis peticiones son específicas son específicas para un problema, para un problema, para un dolor, para un dolor, para una preocupación para una preocupación en mi vida en mi vida o en la vida o en la vida de mis seres queridos. de mis seres queridos. Y yo he creído Y yo he creído que no me escuchas, que no me escuchas, que no me respondes, que no me respondes, porque no ha habido un cambio. porque no ha habido un cambio. Ahora entiendo Ahora entiendo que tú me has hablado, que tú me has hablado, que tú me has escuchado que tú me has escuchado y que me has respondido, y que me has respondido, pero yo no he sabido escuchar. pero yo no he sabido escuchar. Pero aún así, Pero aún así, yo creo que tú tienes yo creo que tú tienes ese poder ese poder y que estás llenando, y que estás llenando, estás sanando estás sanando esos huecos, esos huecos, esas deficiencias. esas deficiencias. Y en la medida en que yo me esfuerce Y en la medida en que yo me esfuerce por abrir mi corazón, por abrir mi corazón, por llenarme más de ti, por llenarme más de ti, se manifestará se manifestará tu poder, tu poder, tu sanación tu sanación o tu fortaleza o tu fortaleza para poder soportar para poder soportar lo que viene más adelante. lo que viene más adelante. Hoy, Señor, Hoy, Señor, quiero que llenes quiero que llenes todos esos huecos, todos esos huecos, todas esas palabras todas esas palabras hirientes, hirientes, ofensivas, ofensivas, donde me despreciaron, donde me despreciaron, me compararon, me compararon, me humillaron me humillaron o me ignoraron o me ignoraron por parte de mis padres, por parte de mis padres, de mis hermanos, de mis hermanos, de mis familiares, de mis familiares, de mis amigos, de mis amigos, de las personas de las personas que he amado. que he amado. Señor Jesús, Señor Jesús, solo tú sabes solo tú sabes lo que hace falta lo que hace falta dentro de mí. dentro de mí. Yo te seguiré pidiendo, Yo te seguiré pidiendo, pero ahora tengo pero ahora tengo esta confianza esta confianza que tarde o temprano que tarde o temprano tú me darás tú me darás lo que necesito. lo que necesito. Por eso, Señor, Por eso, Señor, nuevamente, nuevamente, humildemente, humildemente, te presento te presento este templo este templo dañado, dañado, enfermo, enfermo, cansado. cansado. Te presento Te presento estas enfermedades estas enfermedades de mi cuerpo de mi cuerpo que yo mismo que yo mismo he dañado, he dañado, que yo mismo que yo mismo he permitido he permitido que esas palabras, que esas palabras, que esas acciones que esas acciones que me hicieron que me hicieron en mi pasado en mi pasado me marcaran, me marcaran, me dañaran, me dañaran, me destruyeran. me destruyeran. Hoy, Señor, Hoy, Señor, tú te haces presente
presente tú te haces presente con el poder con el poder de tu Espíritu de Santo. tu Espíritu Santo. Tú hablas a mi corazón Tú hablas a mi corazón y me dices y me dices que tú eres que tú eres el Hijo de Dios, el Hijo de Dios, que tú eres que tú eres el único el único que puede que llenarme, puede llenar, que puede que sanarme. puede sanar. No quiero seguir engañado con el oro de los tontos, Con el oro de los con las mentiras con las mentiras que el mundo que el mundo ha utilizado ha utilizado para engañarme, para engañar, para atraparme. para atraparme. Señor Jesús, Señor Jesús, renuncio renuncio a todo ese oro, a todo ese oro, a toda esa a mentira toda esa mentira de placer, de placer, de poder, de poder, de dinero, de dinero, de bienestar, de bienestar, al margen al margen de ti. de ti. Señor Jesús, Señor Jesús, te entrego te entrego cada célula, cada célula, cada tejido, cada tejido, cada aparato cada aparato o sistema o sistema que se haya dañado. o se haya dañado. Se me ha predicado, Se me ha predicado, se me ha proclamado se me ha proclamado tu palabra, tu palabra, tu poder, tu poder, tu voluntad. tu voluntad. Está presente Está presente el Espíritu Santo el Espíritu Santo que empieza a actuar que empieza a actuar en este cuerpo, en este cuerpo, sanándolo, sanándolo, liberándolo liberándolo de toda enfermedad, de toda enfermedad, de toda alteración, de toda alteración, de todo daño de todo daño real real o psicológico, o psicológico, psicosomático, psicosomático, toda alteración toda alteración ocasionada por virus, por virus, bacterias, bacterias, hongos, hongos, parásitos, parásitos, toda alteración toda alteración debido debido a cáncer a cáncer o enfermedades o enfermedades metabólicas, metabólicas, enfermedades enfermedades autoinmunes, autoinmunes, enfermedades enfermedades por desgaste por desgaste de este cuerpo. de este cuerpo. Señor Jesús, Señor Jesús, yo te pido yo te pido la sanación. la sanación. Si es en este momento, Si es en este momento, que sea para tu gloria, que sea para tu gloria, que pueda dar testimonio que pueda dar testimonio de tus maravillas. de tus maravillas. Y si no es ahora, Y si no es ahora, dame la fuerza, dame la fuerza, dame la fortaleza, dame la fortaleza, dame la paz dame la paz que necesito. que necesito. Ahora en tu nombre Ahora en tu nombre te presento te presento mi familia, mi familia, mi trabajo, mi trabajo, mis necesidades, mis necesidades, mis preocupaciones. mis preocupaciones. Señor Jesús, Señor Jesús, yo te proclamo yo te proclamo como mi Dios, como mi Dios, como mi Señor, como mi Señor, como mi Salvador, como mi Salvador, no por lo que me hayan dicho, no por lo que me hayan dicho, sino porque libre y voluntariamente sino porque libre y voluntariamente te acepto, te acepto, te amo te amo y te proclamo y te proclamo mi Rey, mi Rey, mi Señor mi Señor y mi Salvador. y mi Salvador. Y como consecuencia, Y como consecuencia, reprendo, reprendo, ato ato y amordazo, amordazo, corto corto y destruyo y destruye toda obra de Satanás, toda obra de Satanás, todo ataque, todo ataque, toda obsesión, toda obsesión, toda manifestación toda manifestación que esté perturbando, que esté perturbando, que esté nublando que esté nublando mi capacidad mi capacidad de ver, de ver, mi capacidad mi capacidad de escuchar, de escuchar, de percibir de percibir y de cumplir y de cumplir la divina voluntad. la divina voluntad. Fuera de mí, Fuera de mí, Satanás Satanás y todas sus obras, y todas sus obras, todas sus acciones todas sus acciones que hayan hecho que hayan hecho cualquier criatura cualquier criatura en el pasado, en el pasado, en el presente en el presente o en el futuro. o en el futuro. Señor Jesús, Señor Jesús, ahora te entrego ahora te entrego a esos seres queridos a esos seres queridos para que tú también para que tú también te manifiestes en ellos te manifiestes en Tú ellos. sabes. Tú sabes, como médico como médico de cuerpo y de alma de cuerpo y de alma, lo que es mejor para ellos. lo que es mejor para Yo ellos. te pido Yo te pido lo que tú quieres darles. lo que tú quieres darles. Solo te pido Solo te pido la fortaleza la fortaleza en ellos, en ellos,
la paz la paz y la alegría y la alegría que solamente que solamente tú les puedes dar. tú les puedes dar. Ábreles el entendimiento, Ábreles el entendimiento, ábreles el oído, ábreles el oído. Señor Jesús. Señor Jesús, Gracias gracias por manifestarte. por manifestar. Gracias Gracias por hablarme a mi corazón. por hablarme a mi corazón. Gracias, Señor, Gracias, Señor, por invitarme por invitarme a ser como Pedro. a ser como Pedro. Quieres construir Quieres construir tu iglesia. tu iglesia. Quieres construir Quieres tu construir reino tu reino en mí, en mí, utilizándome utilizándome como una humilde piedra. como una humilde piedra. Gracias, Señor. Gracias, Señor. Bendito seas. Bendito seas, Alabado seas. alabado seas, Glorificado seas. glorificado seas. Agachen su cabecita. Y ahora, en un momento de silencio, quiero que contestes en tu corazón la pregunta que Jesús le dijo a los apóstoles. ¿Quién dices tú que soy yo? Pero al contestar, quiero que medites todo lo que esto va a implicar, todo lo que esto puede sacrificar en ti, pero también todo lo que Él te quiere dar, todo lo que Él tiene preparado para ti. Si pusieras en una balanza todo lo que el mundo te ha dado o te promete dar y todo lo que Dios te ha dado y te va a dar, ¿por quién te inclinarías? No me contestes a mí. Quiero que seas honesto, honesta. No contestes solamente porque lo haces de memoria como las tablas de matemáticas. No, sino porque ahora, tal vez por primera vez, quieras y debas hacerlo conscientemente. ¿Quién es Jesús para ti? Porque de lo que respondas es lo que irás creciendo poco a poco. O te convertirás en un hipócrita con una máscara, o serás un auténtico hijo de Dios, un auténtico Pedro, que empezará a hablar incluso cosas cuando uno no esperaba, y no esperaba yo hacer o perdonar o tener esta paz, pero es el Espíritu Santo que irá actuando en ti. Pero tienes que ir a prepararte, porque también serás perturbado por Satanás. Esa aguja, ese ataque, muchas veces el Señor lo permite para que nunca se te olvide que necesitas de Él, que solamente en Él. Que a partir de ahora tu respuesta se manifieste en tus actos, en tus acciones. Y cuando se te olvide, no importa, vuélvelo a hacer, vuelve a recordar quién dices tú que es Jesús, porque el mundo necesita oírte, tu esposo necesita oírte, tu esposa, tus hijos, tus suegros, tus enemigos necesitan oírte decir quién es para ti Jesús. Gracias, Señor. Bendito seas. Y yo bendigo a este pueblo. Señor, Madre Blanquita hace unos días me decía cómo pudo ver ella en mí una manifestación de Satanás que no me permite muchas veces actuar. Y fue un testimonio muy fuerte que me ha puesto a pensar mucho. Y yo sé que Satanás está ahí latente en la vida de todos para obstaculizar, para cegar, para hacernos sordos, mudos. Hoy, Señor, te pido la liberación tanto de mi persona, de mis hermanas religiosas, de mis hermanos religiosos, de mis hermanos laicos, de todos mis hermanos a través de los medios, que puedan ver, oír, escuchar, hablar de tus maravillas. Reprendo, ato y amordazo, y le ordeno a Satanás todas sus astucias, todas sus manifestaciones, las reprendo con el poder de Dios Padre, con el poder de Dios Hijo, con el poder de Dios Espíritu Santo, y lo mando a los pies de Jesús para que no vuelva a perturbarnos, para gloria de Dios Padre, de Dios Hijo y de Dios Espíritu Santo. Amén. Amén. Gloria a Dios. Gloria a Dios.
Ahora les pregunto, ¿creen en Dios Padre Todopoderoso, Creador del cielo y de la tierra? Sí creo. ¿Creen en Jesucristo, su Hijo, nuestro Señor, que nació de la Virgen María, padeció, murió, resucitó y está sentado a la derecha del Padre? Sí creo. ¿Creen en el Espíritu Santo, en la Santa Iglesia Católica, en la comunión de los santos, en el perdón de los pecados, en la resurrección de los muertos y en la vida eterna? Sí creo. Ahora decimos, esta es nuestra fe. Esta es nuestra fe. Esta es la fe de la Iglesia. Esta es la fe de la Iglesia. Que nos gloriamos de profesar. Que nos gloriamos de En profesar. Jesucristo nuestro Señor. En Jesucristo nuestro Señor. Amén. Amén. Pongan sus manitas. Señor, derrama tu gracia y tu bendición en estas manos que hoy te presentan esta ofrenda, para que tu divina providencia se extienda en cada instante y momento, para que nunca nos falte casa, vestido y sustento. Y a la hora de la muerte, Santísimo Sacramento. pasamos a hacer nuestra ofrenda.